Hola, buenos días, muy buenas tardes. Quería darte la bienvenida nuevamente a un espacio donde vamos a hablar de infancia, de maternidad, paternidad, de vínculos y hoy lo vamos a hacer con una persona que ha escrito un libro maravilloso que os lo quiero mostrar, que es El daño que se hereda de Carlos Pitillas. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Leticia, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de entrevistarte, de estar contigo, de hablar contigo, de charlar y además de compartir esto con cualquier persona interesada en lo que son también el conocer nuestra propia infancia y cómo eso puede influir en la crianza que estemos llevando a cabo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Carlos? Correcto, sí, del paso del pasado al presente y de cómo eso nos influye como padres y madres. Por eso este título no podía ser más claro, ¿no? El daño que se hereda. Y yo os voy a hablar un poquito de Carlos Pitillas muy por encima, porque quien tenga interés va a poder buscar información sobre él y vais a ver que tiene varios libros escritos. Él es doctor en psicología y profesor en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Eres miembro también del Instituto Universitario de la Familia, que pertenece a la misma universidad, y llevas un proyecto que se llama Primera Alianza, que me apetece que lo expliques tú porque probablemente lo vas a explicar muchísimo mejor que yo, pero creo que es interesante que se conozca este proyecto que tú estás un poco gestionando, coordinando, liderando. Cuéntanos, Carlos. Mm. Pues Primera Alianza es un proyecto que existe desde 2011 y que básicamente se dedica a desarrollar y a implementar una filosofía de fortalecimiento de los vínculos afectivos entre adultos y niños como estrategia para proteger el desarrollo infantil. Y digo entre adultos y niños porque el programa inició su camino trabajando con padres y madres en contextos de exclusión social, intentando fortalecer el vínculo entre estos padres estresados, pobres, padres migrantes, madres adolescentes solteras, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, y sus niños. Una forma de proteger el desarrollo del niño es mejorando sus vínculos con sus adultos de referencia, pero progresivamente el programa fue poniendo también su mirada sobre otros vínculos que son importantes y que están fuera de la familia, como por ejemplo los vínculos entre un maestro, un profesor y sus alumnos o algunos de los alumnos más vulnerables. Entonces, es un proyecto centrado en los vínculos, en aquellos vínculos adulto-niño que pueden ser protectores para el niño y promotores del desarrollo. Fundamentalmente los vínculos dentro de la familia, pero también los vínculos en la escuela y en otras áreas, digamos, de nuestra vida social y cultural. Es un proyecto que ha generado programas para intervenir directamente en estos ámbitos, pero que también se dedica a la investigación, a la difusión, a la transferencia. Estamos intentando desde 2011 generar una sociedad, un mundo profesional por un lado, pero también una sociedad un poco más sensible a esta dimensión tan importante que es la del apego y la de sus efectos a lo largo del desarrollo. Mm. Seguro que por tu trabajo estarás muy familiarizado con conceptos como apego, vínculo, y a veces damos por hecho que todo el mundo que nos escucha entiende el concepto de apego, pero a Mm, veces hay que explicarlo porque como seres mm, sociales que somos tendemos siempre a la proximidad, ¿no? De esas figuras de referencia que mm, puede ser un cuidador principal, ¿no? Madre, mm, padre o el cuidador principal. mm, Pero ¿qué sucede cuando ese adulto no entiende la necesidad de ese bebé para sobrevivir, ¿no? No entiende ese mm, acercamiento como algo bueno y no es sensible o no interpreta bien las señales de ese bebé mm, y su respuesta es mm, distante o se protege mm, del bebé porque lo interpreta como algo amenazante, ¿no? Ahí, ¿qué mm, sucede, ¿no? mm. Bueno, efectivamente ese es el núcleo o el eje, digamos, que organiza una parte muy importante del libro, del daño que se hereda. Precisamente lo que yo intento hacer es desempaquetar muchas de las cosas que ha dicho la ciencia psicológica desde ahora unos 40 o 50 años acerca de por qué algunos cuidadores, sobre todo padres y madres, no pueden cuidar bien de sus hijos, no pueden ver las señales o las necesidades de sus hijos, no pueden responder de manera adecuada, no pueden proteger y calmar. ¿Y qué sucede cuando, que es tu pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando el niño que enciende su sistema de apego y busca la proximidad de un cuidador protector se encuentra con un cuidador que es desprotector o que es amenazante? Suceden varias cosas. Una muy importante y que creo que nos puede resultar más o menos evidente es que la tensión interna del niño aumenta hasta niveles que pueden hacerse insoportables o abrumadores.
una de las cosas que caracteriza a la infancia, pero también a buena parte de la adolescencia, es que tenemos un sistema nervioso central que no ha madurado lo suficiente aún como para regularse solo. Entonces hay algunos estados emocionales que si no hay un contexto regulador, y ese contexto casi siempre lo representan los padres, si no hay un contexto disponible para calmar desde fuera esos estados tienden a subir hasta niveles que son insoportables. Algo muy diferente a lo que puede pasar en un adulto que se pone triste, se asusta, se enfada, pero puede gestionar con autonomía esas emociones. No siempre podemos, ¿eh? Incluso los adultos a veces nos desorganizamos cuando la emoción sube mucho. Pero esto sucede con mucha frecuencia en los niños. Hay una inmadurez para regular los propios estados afectivos. Entonces, lo primero que sucede es que las necesidades y los estados afectivos, sobre todo los que son desagradables, tienden a aumentar hasta niveles muy, muy altos. Esa es una de las consecuencias algunos autores lo definen como un estrés tóxico. Es un estrés sostenido y tan elevado que se convierte en tóxico para el desarrollo del sistema nervioso y hace que estos niños tengan especiales dificultades para desarrollar una capacidad de autorregulación a lo largo de los años, para entender lo que les pasa, para comunicarse de manera adecuada, para desarrollar habilidades sociales básicas como la empatía, como la coordinación interpersonal. Entonces hay muchos de los daños que observamos en los patios de colegio, en las Mm. aulas, en los niños un poco más mayores y en los adolescentes que no pueden controlar sus impulsos, que se vuelven agresivos o consigo mismos o con los demás, etcétera, vendrían de una historia donde no ha habido una respuesta adecuada de forma sistemática a las necesidades de apego. Pero otra de las consecuencias que tiene que el niño se encuentre con una respuesta negativa a sus necesidades de apego es que los niños, a pesar de su inmadurez y de su vulnerabilidad, hay algo que hacen muy bien y son muy hábiles, y es que desarrollan estrategias de adaptación social con mucha rapidez y con mucha eficacia. Un niño descubre muy rápido qué cosas hacen que sus padres estén cómodos o incómodos, qué partes de mí gustan a mis padres y qué partes disgustan, qué debo experimentar o expresar y qué debo esconder para obtener una respuesta positiva o para no obtener una respuesta agresiva. Entonces, los niños que sistemáticamente se han encontrado con una respuesta negativa a sus necesidades de apego acaban haciendo caminos de adaptación que no siempre van a favor de sus propios intereses, pero que les Mm. permiten mantener un equilibrio dentro de esos vínculos. Y sobrevivir de alguna manera a una situación que perciben siempre como amenazante, ¿no? Carlos, yo me he Efectivamente. encontrado en colegios, claro, la dificultad en docentes de entender que detrás de algunos comportamientos disruptivos hay bueno, un SOS, un reclamo. Entonces, en la Sí. escuela lo que hacen es pedir cuentas a la familia, ¿no? Pues tu Mm, hijo tiene este mal comportamiento, tienes que hacer algo, o a lo mejor es que no le pones límites o tiene baja autoestima, ¿no? Como mm, diagnósticos muy básicos, ¿no? Como muy, pues mm, si se comporta así es porque tiene celos, es porque se habéis separado, mm, es porque hay un problema. ¿Qué pasa cuando los docentes no saben tampoco aconsejar, orientar a esos padres porque no están entendiendo a ese mm, niño y le están pidiendo cuentas a una familia que tampoco es profesional de la educación y no sabe qué hacer y a lo mejor es el mm, causante de ese comportamiento, ¿no? mm, La situación mm. es complicada. Sí, pues pasa, yo creo que se generan dinámicas de retroalimentación dañinas, ¿no? O Mm. dinámicas como de círculo vicioso. Algunos niños afectados por trauma de apego o por un apego inseguro son niños especialmente molestos. Mm. Son niños a los que les cuesta más mantener la concentración, son niños que se regulan peor, son niños que frente a señales que son inofensivas para muchos niños, estos niños responden mal. Un profesor que empieza a levantar un poco el tono, un sonido brusco, una clase que empieza a desordenarse un poco, un cambio en las rutinas, pueden generar respuestas disruptivas en algunos de los niños que están dañados a nivel de las relaciones. Se convierten en niños más impulsivos, en niños más molestos, en niños a los que les cuesta escuchar lo que se les está diciendo, en niños que necesitan actuar de formas intensas para calmar su angustia, y con formas intensas me refiero a pegar un grito, hacerse daño, hacer daño a otros, desobedecer. Claro, ¿qué es lo que suele suceder? Que a estos
Los niños en sociedad y en el sistema escolar concretamente se les suele etiquetar negativamente, Claro. como malcriados, como insoportables, como provocadores, como niños que quieren llamar la atención, que es una de las frases favoritas que tenemos los Sí. adultos occidentales. Y lo que suele pasar con las etiquetas es que tienden a generar respuestas coercitivas hacia esos niños, castigarlos, aislarlos del grupo, estigmatizarlos más, derivarlos digamos, un tipo de encuadres como de psicofarmacología o una cosa así como más basada en el diagnóstico. Entonces, esas señales, esos SEOs que tú dices tienden a desaparecer, tienden a pasar por debajo del radar de los profesionales. Y además, como dices tú, se les puede acabar pidiendo cuentas a la familia, lo cual generaría tensión en esa relación familia-escuela y el niño desaparece. El niño con sus necesidades, digamos, nucleares de apego, que son necesidades que además están dañadas, puede desaparecer de vista. Entonces, aquí hay yo creo que es uno de los problemas principales, si se quiere, como de salud psicológica, en un nivel cultural y en un nivel educativo a los que nos enfrentamos a día de hoy, ¿no? El mal diagnóstico de los niños que vienen de historias de apego difíciles, sobre todo de aquellos cuya adaptación pasa por hacer conductas disruptivas. Porque luego hay otros Claro. niños con historias de apego difíciles que en vez de volverse muy disruptivos se vuelven muy complacientes, muy Ujú. obedientes, muy silenciosos, muy invisibles, muy sobreadaptados, muy prematuramente maduros. A esos niños casi nunca les echamos la bronca, todo lo No, contrario. Lo que tiende la cultura es a reforzar a esos niños y eso es otro círculo vicioso. Se les está alimentando una idea de que para ser querido tengo que renunciar a expresar mis propias necesidades. Para que los claro. demás me vean, tengo que ser un niño sobreadaptado. Para que los demás me cuiden, tengo que poner las necesidades ajenas por delante de las mías propias. Es otro camino de adaptación distinto, donde los niños suelen llevarse un mensaje positivo, pero un mensaje que refuerza esa adaptación que no va a favor de sus propios intereses. Podríamos decir que el niño que saca lo peor de mí, que me genera un malestar, una Mm, angustia tremenda, es precisamente quien necesita mi ayuda. Entonces, tengo que resolver esto para poderme poner al servicio, sí, ¿no? De esa sí. relación. Y el niño que me agrada muchísimo, que me encanta, que se convierte un poco en mi favorito, aunque que no se Mm, dé cuenta nadie, también es alguien que me está pidiendo ayuda de alguna manera, ¿no? Sería una forma sí, también de decir eh, qué me están transmitiendo, qué me están generando, esto qué me mueve, para hacer una lectura, ¿no? tal cual. De la ayuda que me están pidiendo. Sí. Y cuando a mí me toca hablar, por ejemplo, con padres y profesores sobre estos dos perfiles de adaptación a la inseguridad, así los podemos llamar, perfiles de adaptación a la inseguridad o de adaptación al trauma, lo que solemos aconsejar desde una, digamos, tirando de la literatura sobre el desarrollo de los vínculos y del apego y demás, es que para estos niños más disruptivos, complicados y provocadores, así los llamamos, o provocativos, lo que les conviene es que el adulto sea capaz de aguantar el tirón y de Claro, mantenerse disponible, próximo y fuerte, pero fuerte no en un sentido de imponerse, sino fuerte en un sentido de ser capaz de aguantar y de sobrevivir. mantenerse, Sí, ¿no? no, no neutro, ¿eh? Mantenerse Ujú, es estar cerca a pesar de ujú, que el niño parece hacer esfuerzos por alejarte con sus ujú. conductas difíciles. Mantenerse cerca y ser alguien fuerte que hace esfuerzos por regular a ese niño. Bueno, tranquilo, vamos a buscar una solución a esto, no te pongas tan nervioso, ¿no? Mientras que para el niño más sobreadaptado y complaciente u obediente compulsivo, lo mejor que le puede pasar a ese niño es empezar a ser un niño más desordenado, caótico y molesto en una relación segura. Claro, Entonces, muchas veces cuando esos niños se ponen así, lo que hacemos es decepcionarnos, sorprendernos, pero con lo bueno que eres tú siempre. Eso es lo peor que le podemos hacer a un niño así. Lo mejor que le puede pasar es que en una relación segura exista el permiso para ser un poco más niño, porque estos niños es como que se han puesto un traje de mayores. Entonces sí, necesitan poder quitárselo y hacer un comportamiento más regresivo y más infantil y que nosotros podamos mantenernos ahí y reconocer que eso es aceptable y tolerable. claro. Sí, niños que se convierten en adultos porque ven a lo mejor que sus padres tienen alguna dificultad, alguna depresión, alguna necesidad, ¿no? Efectivamente, Entonces, voy sí, a cuidar a mi mamá, no vaya a ser que me quede sin ella, ¿no? tal cual, Mm. efectivamente.
sí. Claro. Hay un Mm, concepto del que tú hablas que a mí sí que me gustaría que pudiéramos mm, comentarlo, y es el de la mentalización, que es mm, mentalizar a un niño, ¿no? Pero mm, hay primero una fórmula sencilla que yo he sacado de algunos textos tuyos, que es proximidad física más disponibilidad afectiva igual a relaciones mm, positivas, ¿no? Esa mm, proximidad y esa disponibilidad que no es lo mismo, y es mm, un poco ligado al concepto de padres y madres que mentalizan a sus hijos, que mm, son capaces de transmitir esa disponibilidad, ¿no? Y esa mm. proximidad, ¿no? ¿Qué podríamos Sí. comentar sobre ello? Bueno, la mentalización es una cosa que existe desde que el hombre es hombre, es un asunto sobre el que la psicología viene pensando desde prácticamente el principio, pero es un concepto o un término que se ha puesto de moda en los últimos 30 años o 20 años, diríamos, y que progresivamente ha ido pasando al mundo de las relaciones padres-hijos. Los padres que mentalizan, para ser así como rápidos definiendo esto, son padres capaces de interpretar la conducta de sus hijos en términos de estados mentales, es decir, ver más allá de lo que el hijo hace y preguntarse o pensar acerca del sentimiento que está detrás o del pensamiento que está detrás o de la necesidad psicológica que está detrás. El niño está pegando gritos, eso es lo que el niño hace. Pero detrás de esos gritos puede estar nervioso, puede necesitar ayuda, puede haberse equivocado y malinterpretado una situación. Eso sería mentalizar, hacer una interpretación de los estados mentales que subyacen a la conducta. Esta es una de las cosas que caracteriza el funcionamiento del cerebro humano. No todos los animales pueden mentalizar, solo los más sociales. Y de todos ellos, los humanos somos los que mentalizamos mejor. Y es una de las cosas o una de las variables que marca mejor la diferencia entre vínculos padres-hijos seguros y vínculos padres-hijos inseguros. Lo que suele pasar es que cuando los padres son capaces de mentalizar a sus hijos, no responden a la conducta de sus hijos, sino que responden más bien a lo que hay detrás de la conducta. Hay una Ujú. diferencia muy grande entre tener a un hijo que está haciendo un berrinche y responder a su conducta o responder al estado emocional que hay detrás de la conducta. Ya. En el primer caso, el niño grita y lo normal es que si yo no le mentalizo, si solo miro su conducta y respondo a la conducta, lo que voy a tender a hacer es gritar más que él, imponerme para asegurar que tengo yo más poder, alejarme y escaparme de él, ahí te quedas solo llorando, o directamente ser agresivo con él, ¿no? Mientras que si respondo a lo que está detrás de la conducta, a lo mejor puedo responder a los nervios, al cansancio, a eso que le pasa a algunos niños de que a veces se pasan de rosca y no son capaces de controlarse solos, Sí. a su estado interno de confusión, a su frustración, lo cual no significa que no voy a poner un límite. A lo mejor hay que poner límite a una conducta que no está bien y el niño tiene que aprender y yo le ayudo a aprender, pero mentalizar me permite responder no tanto a su conducta externa muy perturbadora y muy molesta, sino al estado que hay detrás. Y eso lo que genera es, si sumamos ensayos así a lo largo de una vida infantil, lo que genera es una experiencia de confianza en el niño. Una experiencia de confianza en que el adulto me tiene en mente. Yo, lo que me pasa por dentro, el adulto lo puede, mi padre o mi madre lo puede pensar y puede ayudarme a regular eso que tengo dentro, no tanto a castigarme por mi conducta o a controlar mi conducta. Entonces es una de las variables que más marca la diferencia entre vínculos seguros e inseguros. Sí, que Y es algo te más que veo, puedo ¿no? decir, ¿eh? Veo lo que te pasa, ¿no? Efectivamente. Y yo diría dos matices a eso. Una es que mentalizar bien no significa saber lo que le pasa al niño siempre, porque cualquiera que es padre o madre sabe que esto es imposible. Mentalizar tiene más que ver con una actitud de interés por lo que al niño le pasa adentro, aunque no lo sepas. Ay, mi niño, ¿qué tendrás? No sé qué tienes, pero eso es un padre que mentaliza. Es un padre que está intentando encontrar la clave. Y eso ya da seguridad a los niños, incluso aunque el padre no sepa exactamente lo que hay. Los padres no son adivinos. Son traductores de la conducta de los niños, pero no traductores 100% fiables. Y lo normal es que se equivoquen, pero da igual. La mentalización no va de acertar, sino de tener una actitud de curiosidad. Ese es un matiz que pongo. Y el otro es que en el curso de un día o de una hora o de la vida entera del niño, los padres pierden su mentalización muchas veces. Lo que marca la seguridad es que perdemos nuestra mentalización, pero la recuperamos rápido.
claro. Y Mm. esa mentalización también es un ejercicio de empatía, ¿no? Sí. Como tengo interés en saber lo que te pasa, pero tampoco soy adivino, como dices tú, soy más bien Mm. traductor, me puedo equivocar, pero en esa intención de empatizar contigo, también entiendo qué me está pasando a mí, porque también tengo que poder Efectivamente. mentalizar conmigo mismo, ¿no? Tal cual. Sí, eso tendría que ver con una madre que se puede decir a sí misma, estoy muy cansada, he pasado un día en el trabajo muy difícil y me está costando mucho ser paciente con mi hijo ahora. Entonces, esa automentalización es lo que protege a esta madre de hacer daño a su hijo en un momento difícil, por ejemplo. O sea que la mentalización va en dos direcciones. Padres que mentalizan a sus hijos, pero también padres que se mentalizan a sí mismos y que reconocen cómo sus diferentes estados internos les pueden afectar. Y la disponibilidad afectiva tiene mucho que ver con eso. Un padre que mentaliza es un padre imperfecto, que no sabe exactamente lo que pasa muchas veces, que a veces está cansado, que puede fallar, pero que afectivamente está disponible. Con su Claro. curiosidad, con sus ganas de entender, con su empatía, como decías tú, hay un padre que está disponible para el hijo. Claro, yo diferencio entre ser padre y ejercer la paternidad. Claro. Que ser padre te convierte el hecho de tener un hijo, pero ejercer la Mm. paternidad la puedes ejercer de muchas maneras y también tu historia personal ahí tiene algo que aportar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa Mm. con esos padres, madres que una vez que tienen un bebé en brazos se les empiezan a despertar muchas de sus Mm. vivencias que estaban ahí como ocultas? Porque también el cerebro tiene ese mecanismo que me gustaría que explicaras de disociación, ¿no? Mm. También hacer olvidar algunas partes de nuestra vida que nos han sido muy dolorosas y como que Mm. las borra, las mete en un cajón, ¿no? Y luego con Sí. la paternidad de repente se abre el cajón, ¿no? Efectivamente. Pues ahí ese sería otro de los ejes que vertebran el libro. Si uno era cómo son los vínculos afectivos, qué pasa cuando fallan, etcétera, otro es cómo el pasado puede hacer fallar a esos vínculos afectivos, cómo un pasado difícil puede entrometerse y distorsionar las relaciones entre padres e hijos. Y precisamente lo que sucede, no es lo único, pero una de las cosas importantes que sucede cuando los padres vienen de historias de apego traumáticas es que a veces frente a las señales de sus hijos, frente a el comportamiento de sus hijos, estos padres pueden perder su mentalización muy rápido y no solo dejar de mirar al niño y a sus necesidades y a sus sentimientos, sino además dar el salto a una interpretación muy distorsionada. Entonces nos encontramos con padres que de pronto sienten que sus hijos les quieren criticar, o que sus hijos les quieren controlar, o que sus hijos les quieren hacer daño, o que su hija se quiere vengar de ellos porque lo que sea, o que les quieren manipular, o que les quieren poner en evidencia. Esa experiencia como que algunos autores han llamado como del niño como adversario. Un padre que viene de una historia donde se le ha tratado mal, tiene mucha facilidad para sentir que se le está volviendo a tratar mal. Y esto puede reactivarse en la relación con un hijo. Una madre que viene de una historia donde se la ha hecho sentir poca cosa, como que no vale, como que no está a la altura, tiene especial facilidad para sentir como que no vale y no está a la altura en nuevas relaciones. Y eso puede pasarle con su hijo. Un padre que ha sentido que le manipulaban y le usaban, puede sentirse fácilmente manipulado y usado por su hijo. Hay como una continuidad entre la experiencia traumática del pasado y cómo leemos nuestra relación con nuestros hijos. Tiene mucho que ver efectivamente con la disociación, que es un mecanismo que utiliza nuestro cerebro cuando está sometido a experiencias de dolor muy intensas. Entonces, volvamos al pasado de estos padres. Algunos de estos padres que fueron criticados, maltratados, abusados sexualmente, abandonados emocionalmente o abandonados físicamente, etcétera. Esas experiencias eran tan intensas en su dolor que el cerebro lo que hace a veces es desconectar. Está pasando algo, pero no lo proceso. No apago mi capacidad de sentir y de pensar para que esto no me duela tanto. Entonces esas experiencias quedan registradas, pero sin digerir. Es como una especie de alimento que uno se mete en la boca, pero que no es alimentario, no es nutricio. Entonces se queda como sin digerir en el estómago, como si te tragaras una tapa de un bolígrafo. Aquello Sí, queda en tu estómago, pero no se integra. Simplemente está ahí haciéndote daño, pero no forma parte de lo demás. Entonces, los traumas, cuando se han vivido bajo el efecto de la disociación, se quedan como un cuerpo extraño dentro de la mente, siempre dispuesto a reactivarse.
siempre está preparado para volver a encenderse en momentos de intensidad emocional o en momentos de conflicto con futuras personas, con personas nuevas, como puede ser el hijo. Es una cosa parecida a lo que nos cuentan las películas de terror cuando hay un fantasma encerrado en el desván, ¿no? Ahí está un fenómeno del pasado que se ha quedado ahí esperando a volver a salir y de vez en cuando vuelve a salir de una forma que hace mucho daño. Pues eso es lo que le pasa a estos padres que no pudieron procesar algo que les dolió mucho y ese algo que les dolió mucho en contacto con el niño y en determinados momentos de la relación con el niño, ¡pum!, vuelve a aparecer como un fantasma literalmente. Ahí es cuando estos padres pueden saltar a esas interpretaciones muy distorsionadas, me odia, me quiere hacer daño, me quiere manipular, me quiere dejar sola, y entonces el siguiente paso es que se intentan defender de sus hijos. Claro, claro, sí, y veo a mi hijo como un enemigo, ¿no? Hay Sí. frases que son como muy reveladoras, ¿no? Por ejemplo, no puedo permitir que mi hijo haga lo que hace, ¿no? Es como no Mm, puedo permitir como si lo hiciera porque tú lo estás permitiendo, ¿no? O mm, es que este hijo hace conmigo lo que quiere, entonces estoy un mm, poco justificando el ser permisiva, pero cuando en realidad mm, no sé ser firme, ¿no? Entonces hay mm, frases que las mm, utilizamos dentro de una conversación sutil y estamos mm. revelando nuestra dificultad, ¿no? Es como Sí, yo veo a mi hijo, ¿no? justo. Y ahí yo creo que un ejercicio interesante que se puede hacer, un poco más sencillo de todo lo que he contado yo ahora, es ir hacia atrás y pensar cuando uno se encuentra a sí mismo siendo agresivo con su hijo o excesivamente rígido o no pudiendo mirar ciertas cosas. Esto no quiero saber nada, ¿no? Esto que se encargue mi mujer, porque yo con esto no puedo, por ejemplo. Cuando nos encontramos siendo muy poco tolerantes frente a determinadas cosas, podemos preguntarnos si algo de esa situación podría estar recordándonos o podría estar arrastrándonos hacia una experiencia dolorosa del pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando mi niño se pone mimoso y le cuesta ser consolado, yo me pongo nerviosísimo y me entran muchas ganas de hacerle aprender muy rápido y me vuelvo muy agresivo con él y es como si algo automático se pusiera en marcha. El padre que soy habitualmente ya no soy en ese momento. En ese momento es otra cosa. Es como una especie de Mm, mecanismo automático que yo no controlo, se ha puesto en marcha y estoy pegando gritos. Es ujú. una pregunta muy interesante es, ¿de qué va esto? ¿Y con qué tiene que ver esto de mi pasado? A lo mejor cuando yo era pequeño tuve unos padres frágiles a los que tenía que cuidar y ahora mi hijo cuando se pone mimoso me recuerda a eso y me pongo muy nervioso. O a lo mejor cuando yo era pequeño y me ponía así, mis padres me castigaban mucho y me hacían sentir que mis necesidades de apego estaban prohibidas y eran feas. Y entonces ahora cuando mi hijo me las enseña, yo me vuelvo a sentir muy incómodo y tengo que atacar a esa parte, ¿no? Ujú. Sea como sea, todos los padres a veces entramos en la zona como de los automatismos y de las defensas y de la rigidez. Y yo creo que una pregunta Accionamos. interesante es, ¿de qué va esto? ¿Con qué tiene que ver esto Ujú. conmigo y con mi historia? Mm. Sí, hay una reactividad, ¿no? Que Sí, no sabemos de dónde viene, ¿no? Algo que también me efectivamente. encuentro, Carlos, es, por ejemplo, parejas que responden de forma muy distinta a sus hijos y, por ejemplo, el papá a lo mejor es mucho más autoritario porque es verdad que los niños, por el hecho de ser niños, no se les ha Sí, permitido llorar tanto como a las niñas, eso es una justo. realidad. Mm, Y entonces a lo mejor el papá es un poco más duro y la mm, mamá sufre cuando ve al papá actuar de esa manera. Entonces, mm, claro, ahí hay una dificultad para que se coordinen y vayan a una, porque la propia mamá está como viviendo un nuevo maltrato, viendo cómo el papá reacciona con dureza con el niño, ¿no? mm. Sí, sí. Claro, la ecuación se vuelve más compleja cuando asumimos que en muchas familias el niño está siendo criado por más de una persona, cada una de ellas con su propia historia. Y entonces a veces hay cruces, digamos, convergencias, divergencias de las historias. Y entonces un padre que se ha sentido muy incómodo con las necesidades de apego tiene que ser muy autoritario y muy frío, y una madre que a lo mejor se ha sentido muy frágil y muy poco cuidada pues justo que el padre ataque a las necesidades de apego del niño, pues esto la madre lo vive como una retraumatización para ella misma. O sea que ahí hay muchas veces las conflictivas alrededor del niño dentro de la familia también tienen una historia. Casi siempre el discurso oficial es
no estamos de acuerdo en nuestros patrones educativos, no estamos de acuerdo en lo que queremos hacer con respecto a ciertos límites. Es que en mi casa se hace de una manera y en la de mi esposo se hace de otra. Bueno, esa es la versión oficial, no digo que sea mentira, es verdad, pero es verdad igual que lo es la punta de un iceberg, hay más por Ujú, debajo. Y ujú. casi siempre lo que hay por debajo es que a los adultos se les remueven cosas emocionalmente importantes alrededor del niño y esas cosas que se remueven a veces pueden chocar con las que se le remueven al otro, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que es muy interesante hacer de reflexión y cuando las cosas son demasiado intensas o demasiado rígidas, pues de terapia, yo creo. Claro. De hecho, hay muchas parejas que empiezan a tener problemas porque empiezan a decepcionarse de su pareja, ¿no? Sí, Esta parte de mi pareja no me gusta cuando he visto cómo trata a mi hijo. Es decir, mm, nos entendíamos antes de tener hijos, pero una vez que tenemos hijos, nos vemos actuar y decimos, mm, uy, esta parte no me gusta, ¿no? Entonces, sí, quizás ahí también el entender que como yo me caso con una persona que tiene una historia que hasta que no le vea ser padre, quizás no la voy a mm, conocer, pues el ser efectivamente. compañeros, ¿no? Es decir, veo a mi pareja con dificultades en estas áreas, Mm, yo creo en este proyecto de familia, tengo que ayudar a mi pareja, porque si no es que mm. este proyecto se va a hundir, ¿no? Tal cual. Y yo creo que hay una cosa que has dicho que, con la que estoy muy de acuerdo y es que hay una parte, digamos, muy real y muy visceral de quiénes somos que a veces no se despliega del todo hasta que no nos convertimos en padres, porque tiene mucho que ver con nuestra infancia. Entonces, lo que hace que eso se despierte es ser padres de un niño pequeño. Con lo cual, muchas veces las parejas se encuentran con una versión nueva del cónyuge, del compañero, de la compañera, cuando transitan a la parentalidad, cuando se encuentran siendo padres, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay una parte de todo esto que tiene que ver con la decisión deliberada de explorar eso y de intentar cuidarse en eso, cuidarse a uno mismo, pero también cuidar al otro, no necesariamente pelearse contra eso, sino intentar encontrar el espacio donde eso puede vivirse con seguridad, ¿no? Yo creo que esa es otra de las cosas que marcan la diferencia. Todos venimos de historias donde ha habido aspectos que no son fáciles y que no hemos digerido, como en la metáfora de ese cuerpo extraño que no ha sido digerido. Y creo que una de las cosas que marca la diferencia es tomar la decisión de hacer algo con eso. Pensarlo, comunicarlo, cuando no podemos solos buscar ayuda. Muchos de los niños que crecen bien porque en algún momento sus padres han tomado la decisión de mirar hacia atrás, de mirarse dentro, de mirarse entre ellos para ofrecerles algo distinto de lo que ellos tuvieron. Claro. Hay una cuestión que es deliberada y que es reflexiva, una cuestión que tiene que ver con reflexionar sobre la historia y demás. Sí, activar también esa capacidad resiliente, ¿no? Sí, Tú has sido un niño que ha sufrido maltrato o maltratado o tienes una historia de vida muy dolorosa, pero claro, ahora la tienes que transformar en algo productivo, positivo, pero para eso hace ujú, falta, claro, actitud, intención, voluntad, ¿no? totalmente, Ayuda y que el valor se convierta en un acto de amor, ¿no? O sea, tengo que ser totalmente. valiente porque esto duele Mm, mucho que prefiero no verlo, ¿no? O sea, que tengo que sí, ser valiente para verlo. sí. Así es. Yo creo que eso es uno de los grandes ingredientes de la prevención frente a la transmisión intergeneracional del trauma. El libro habla de la transmisión intergeneracional del trauma y casi siempre que me entrevistan o que hablo sobre esto me preguntan, ¿qué se puede hacer? Pues una de las grandes cosas que se puede hacer es pararse a mirar y a pensar, tiene que ver con lo que en psicología llamamos la función reflexiva, ¿no? Uno puede ser víctima de sus propios automatismos y de su historia, o puede empezar a mirar su historia para que ya no se convierta en algo tan automático. Y el otro gran ingrediente que yo creo que permite frenar estas trayectorias de transmisión es el de encontrarte en una red de relaciones que curan, en una red de relaciones que son distintas, que te ofrecen algo distinto a lo que tú tuviste. Si tú tuviste mucha exigencia, poder vivir en una relación o en varias relaciones donde se te da permiso y no se te quiere por lo que haces o por el rendimiento que tienes y no se te exige tanto. Si tú te sentiste una persona que siempre acababa siendo abandonada o dada a la espalda,
encontrarte en una red de relaciones de personas que son fiables y que se mantienen cerca. Si tú fuiste una persona que tuvo que vivir sobreviviendo y peleando, agrediendo o siendo agredido, vivir relaciones donde la agresión no forma una parte tan importante, donde no tienes que esperar a que te hagan daño, ¿no? Entonces, por un lado, lo reflexivo, el mirar la propia historia, y por otro lado, tener la oportunidad de vivir relaciones que contrarresten o que curen la historia de relaciones anteriores. Y a veces buscamos esas relaciones activamente, no es solo una cuestión de suerte. También es una cuestión de decir, bueno, ¿dónde puedo estar yo bien? ¿Qué tipo de sitios pueden a mí sentarme bien? Aunque no son siempre los que uno tiende a buscar, ¿no? Por eso a veces hay que tomar la decisión de hacerlo. Sí. Como dice Antonio y Bolinches, saber elegir lo que me conviene entre todo lo que me gusta, ¿no? Efectivamente, Cuando, sí, cuando maduras, sabes sí. lo que te conviene, pero lo puedes elegir entre todo lo que te gusta. Y cuando Mm, eres inmaduro, pues generalmente eliges solamente lo que te gusta, ¿no? Y no lo que te sí, conviene, ¿no? sí. Quizás, Carlos, también en las relaciones de pareja, estos traumas no resueltos se ven afectados porque cuando a lo mejor mi pareja toma una decisión y es voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, donde no te incluyo a ti, porque lo voy a hacer a lo mejor con amistades, la persona, la pareja se puede sentir abandonada, ¿no? Entonces Mm, también hay que aprender que no me está abandonando, ¿no? Sino que está eligiendo hacer algo donde no me incluye, eso no significa que me mm, abandone, aunque yo me pueda sentir abandonada, ¿no? Entonces, también mm, poder trabajar, me siento así, pero esto no es mío. mm, Esto me lo han hecho sentir. He mm, creído esto siempre y mm. esto se me despierta en la pareja, ¿no? Sí, esa es una frase interesante. Esto no es mío, ¿no? Esto me ha venido, es algo heredado. Y yo creo que Ujú. yo soy terapeuta y una de las cosas que hacemos en terapia o que marcan un camino interesante y de mejoría en terapia es cuando los pacientes pueden empezar a escoger qué herencias se quieren quedar. Yo tiendo a sentir como que tengo que complacer a todo el mundo para que la gente no se aparte de mí. Pero esa es una herencia que tengo de un pasado en el que sentí que así es como tenía yo que sobrevivir. ¿Quiero eso para mí ahora? ¿No? O como por ejemplo el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Esto de sentirme abandonada no es mío, es una herencia, viene de una historia de experiencias donde me sentí así. Quiero sentirme así en mis relaciones actuales, quiero asumir esa herencia. Esto es como cuando vas al notario y te hacen aceptar la herencia o no, ¿no? Pues algo así. Así que bueno, yo creo que es que esta cuestión de los fantasmas, de las herencias, de los automatismos que se ponen en marcha, de lo que no se procesó, de lo disociado que se reactiva, es una historia que se produce en todas las relaciones importantes, con los amigos, con las parejas, con las nuevas familias que construimos y muy especialmente con los hijos, porque los hijos, como son pequeños, nos trasladan de una forma muy poderosa a nuestra propia infancia. Pero es una lógica que se reproduce en muchas relaciones distintas. Mm. Claro, yo practicaría el agradecer a tu hijo que te haya despertado algo muy desagradable para poderlo trabajar, ¿no? Es Sí. como, gracias por esto tan desagradable, porque si Mm, está aquí es gracias a ti, porque si no, a lo mejor no se despierta y ahora entiendo que esto es algo en lo que tengo que trabajar, ¿no? sí, y es la oportunidad de darle a ese niño algo que tú como niño quizás no tuviste o no tuviste de la manera adecuada. Y eso cura mucho. La infancia que hemos tenido no podemos cambiarla, no hay un botón de rebobinado todavía, pero lo que sí podemos hacer es darle un nuevo significado a través de los cuidados que ofrecemos a nuestros hijos o a la gente que está en nuestra vida, ¿no? Entonces yo también creo contigo que ser padre es una oportunidad en muchos sentidos. No solo es algo que damos, que les damos a ellos, a los hijos, sino es una oportunidad que recibimos nosotros. Y en parte es una oportunidad de resignificar nuestra historia, ofreciendo a nuestros hijos algo que es bueno y que a lo mejor nos hubiera gustado tener nosotros. Mm, Me gusta mucho, Carlos, todos los puntos que estamos tocando. Recuerdo que mm, Carlos Pitillas es el autor de El daño que se hereda, que es un libro fantástico que recoge mucha evidencia científica, mucho respaldo científico, mm, porque es de lo que se trata. Él es doctor en psicología, terapeuta, trabajas con familias y tienes mucha experiencia y un gran recorrido en ayudar a sus padres, madres a que entiendan su historia de vida, ¿no? Cómo ha sido su infancia para que eso no se reproduzca negativamente en las relaciones de apego que tengan que establecer, ¿no? Y
para que entiendan cómo fueron cuidados, para que decidan cómo quieren cuidar, ¿no? Porque fui cuidado de esta manera, pero decido cuidar de esta otra manera. Y para Correcto. hacer esa transición, pues hay que hacer como un trabajo de sanidad emocional, ¿no? Esas heridas emocionales que se heredan muchas veces. Por ir terminando, Carlos, hay algo que sí me gustaría que dejáramos como un mensaje también esperanzador, ¿no? Esos padres, madres que nos están escuchando y que se están identificando con yo fui un niño herido o fui una niña lastimada. Esa es mi historia. Amo a mis hijos, pero es verdad que en muchas ocasiones me sale lo peor de mí y los trato de una forma que luego me hace sentir muy culpable, ¿no? Mm, Hay esperanza. Podemos ser padres adorables aunque hayamos sido niños maltratados. Hay mm, esperanza, pero claro, mm. hay un trabajo que hacer, ¿no? Correcto. Yo creo que hay esperanza. Una serie de investigaciones muy interesantes en psicología sobre un concepto que se llama susceptibilidad diferencial. Es un concepto así un poco largo y pedante, pero básicamente viene a decirnos que algunas de las personas que son más susceptibles a que las cosas les hagan daño o a que un trato regular por parte de sus padres les haga daño, esas mismas personas susceptibles a dejarse afectar por los inputs negativos del mundo, al mismo tiempo son muy susceptibles a que cuando el input es positivo, crecen mucho y crecen más, digámoslo así, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con nuestra genética. Algunos somos más susceptibles, otros lo somos menos, pero lo que está claro es que los que son más susceptibles son tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, a mí esto me viene al caso con respecto a la pregunta o a la cuestión que tú estás poniendo sobre la mesa y es la gente que viene de una historia donde se ha sentido dañada, impactada negativamente, es precisamente la misma gente que tiene más oportunidad de generar una historia especialmente interesante o de ofrecer una crianza y una parentalidad o una maternidad especialmente protectora y cuidadora. Precisamente por haber sido susceptibles a un daño, precisamente por haber sido impactados por algo negativo, están en peligro de reproducir eso con sus hijos, pero también tienen la oportunidad de ofrecer algo que es especialmente interesante, positivo, saludable o amoroso. Es como si los dos extremos, las dos posibilidades, estuvieran juntas en estas personas. Y a veces el camino es el camino de la repetición traumática, pero otras veces es el camino del crecimiento. Entonces, esa esperanza está ahí y efectivamente lo que marca la diferencia entre uno u otro camino, yo creo que tendrá que ver casi siempre con estos dos factores que yo he dicho antes. Una capacidad de pararse a pensar cómo me afecta el sitio del que vengo, en qué tipo de padre me convierte, cuáles son mis automatismos más habituales, de qué pie cojeo, qué es lo que me afecta más. Y por otro lado, buscar y encontrarse en relaciones que puedan ser curativas. Pueden ser informales, amistades, pareja, red social, o pueden ser formales, terapia, etcétera, ¿no? Grupos de ayuda. Pero esos dos ingredientes, en principio, son los que nos ayudan a irnos hacia el camino de ofrecer algo bueno a nuestros hijos, distinto a lo que nos dieron a nosotros. Claro, de ahí lo que muchos padres, madres me suelen decir cuando participan en grupos de formación, que aparentemente lo que estamos dando ya lo saben porque han venido otros grupos y demás, Mm, pero dicen, pero a mí estar en grupo me hace sentirme bien. mm, Escuchar a otros padres me ayuda, me hace sentirme que estoy en algo, ¿no? Entonces, como sí. el grupo muchas veces, lo hemos visto en grupos terapéuticos, ¿no? Mm. De rehabilitación de diferentes adicciones, ¿no? Como el grupo se genera esa red de apoyo, ¿no? Absolutamente, sí, sí. El grupo para mí es un acelerador de los procesos de apego y eso genera experiencias de seguridad en padres que vienen de historias inseguras, genera experiencias de identificación, no solo me pasa a mí, le pasan a otros, genera experiencias de modelado, ¿no? Como fijarse en cómo lo hacen los demás. Hay muchas cosas muy poderosas que pasan en un grupo y que suelen pasar más rápido de lo que pasarían en una relación individual. Yo soy un firme creyente en el poder de los grupos, desde el ¿No? punto de vista del apego. Mm, Me gusta saberlo porque desde 2010 que estamos con grupos de padres formados, es verdad que han tenido mucho éxito. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué continúas si ya te lo sabes?
sí, porque me lo sé, pero eso no significa mm, que sé un poco la base, pero no significa que lo sepa aplicar en todas las situaciones, cuestiones, ¿no? mm, Y el mm, grupo me aporta mm, mucha seguridad. mm, Qué bueno, Carlos. Y por terminar, esos papás más que dicen, es que hoy en día los padres son muy permisivos, no ponen límites, y que mm, lo dicen muchas veces con cierta dureza, con cierto juicio, ¿no? Como si realmente esos padres fueran permisivos porque quieren ser permisivos, que sí, mm. los hay, pero muchas veces detrás de la falta de firmeza hay una dificultad. No Sí, soy permisivo porque quiero y creo en ello, ¿no? Sino mm, porque me cuesta mucho mantenerme firme, ¿no? Entonces igual hay sí, que juzgar menos a esas, digamos, respuestas y hay que entender que es que a lo mejor no se puede siempre, ¿no? claro. Sí, sí, yo, vamos, desde el punto de vista que manejo yo, los padres que no se sienten capaces de poner límites o de hacerse cargo de algunas situaciones difíciles desde un lugar de adulto, muchas veces son padres que pueden experimentar esos momentos conflictivos como algo muy traumático o muy doloroso. Eh, Pueden sentirse bajo el peso de una crítica interna que les impide poner límites. Pueden sentirse que si se vuelven un poquito agresivos con su hijo van a perder el control y van a ser excesivamente agresivos, entonces prefieren no hacer nada. Pueden estar haciendo un efecto péndulo, es decir, intentar ser el padre completamente contrario al padre autoritario que ellos tuvieron, pero están cometiendo un error. Pero en todos los casos lo que tenemos es algún tipo de movimiento interno, emocional, Ujú, que justifica esto. Con lo cual, yo estoy de acuerdo contigo en que no hace falta tanto criticar a estos padres, sino apoyar a estos padres y enseñarles que se puede ser firme sin mm. ser duro, que se puede poner límites para proteger al niño, no para hacer daño al niño, y que hay formas muy eficaces de hacer esto que generan seguridad en los niños en vez de todo lo contrario. Yo creo mucho en los límites como una fuente de seguridad emocional para los niños. Pero hay padres que no han aprendido eso, porque cuando les pusieron límites fueron tan agresivos esos límites que les traumatizaron o que les hicieron mucho daño, o por otras razones, ¿no? Entonces, allí hay un trabajo que yo creo que socialmente y en el ámbito educativo y demás está pendiente de hacer. Carlos Pitillas, muchísimas gracias por tu tiempo, autor del libro El daño que se hereda, doctor en psicología y terapeuta. Conoces muy bien la realidad de padres y madres que tienen que ejercer una paternidad, pero sanando también las heridas de la infancia y todo lo que nos aportas en tu libro y en tu trabajo, porque también lideras un proyecto que es Alianza y Mm. una revista también. El nombre de la revista, si nos lo quieres decir. Aperturas psicoanalíticas. Esa no la lidero, Exactamente. soy parte del consejo editorial, Sí, pero ahí está. perfecto. Vale, pues nos encantará, bueno, tienes más libros escritos Mm, y yo desde luego voy a seguir leyéndote porque me gusta tu trabajo, admiro lo que haces, te agradezco que hayas escrito este libro en concreto gracias a ti. Mm, y bueno, pues agradezco tu tiempo y todo lo que nos has explicado de forma tan sencilla que cualquier persona que te haya escuchado, yo estoy convencida que habrá dicho cómo algo tan complejo, tan difícil mm, puede ser al mismo tiempo tan fácil, ¿no? mm, Porque es sí. verdad que es complejo porque al final conecta con tus heridas, pero no es tan difícil cuando tienes la intención de hacer cambios en tu vida, ¿no? Gracias por leer con tanto cuidado y tanta atención el libro. Siempre es una cosa en la que yo personalmente me siento también un poco cuidado cuando la gente lee bien el libro y le presta un espacio. Así que te lo agradezco mucho y también que me hayas invitado a este rato tan interesante de conversación. Si te quieres despedir con alguna frase, alguna reflexión, algún tips de inspiración. Bueno, hay una frase que decía Selma Freiberg. Selma Freiberg fue una psicoterapeuta de inspiración psicoanalítica norteamericana, una de las fundadoras de la terapia padres-hijos en los años 70 y una de las principales inspiradoras del trabajo de los que hacemos intervención centrada en el vínculo, una pionera, digámoslo así. Ella iba a las casas de las familias, les veía hacer y no hacer y intervenía directamente sobre los vínculos. Bueno, una mujer muy brillante. Y una de las cosas que decía es,
cuando trabajamos con los vínculos tempranos entre padres e hijos, Dios está de nuestra parte, decía, como en una especie de juego. Ella era judía, había sido educada en el judaísmo, entonces decía, Dios está de nuestra parte porque hay una especie de fuerza natural que nos pone a los adultos cuando tenemos un niño delante a querer cuidar de ese niño. Luego, contra esa fuerza natural aparecen las fuerzas del trauma, los automatismos, la disociación y todas estas cosas que hemos dicho. Pero hay una parte que es muy potente, una especie de ola que va con mucha fuerza hacia adelante y hacia la protección. Entonces yo creo que muchas veces lo que necesitamos hacer no es tanto construir grandes cosas para que los padres funcionen bien o para que nosotros como padres lo hagamos bien, sino desatascar esa ola que está intentando salir. Entonces, a veces desatascar es encontrarte en un lugar más seguro, es salir de una relación que te está haciendo daño, es encontrar un grupo de padres como el que llevas tú, donde poder recibir una mirada y una compañía y un acompañamiento. Es comunicar algo que tienes atascado y llevas sin decir años. Es pedir una terapia, es lo que sea. Hay muchas formas de encontrarte en un sitio un poquito más seguro. Y cuando eso pasa, muchas veces esa ola que estaba ahí atascada queriendo salir, sale. No hace falta construir nada de cero, sino simplemente desatascar los obstáculos, como las presas, que a veces impiden como que ese movimiento natural hacia la protección se esté dando en los padres. Brillante ella y brillante tú, Carlos. Muchas gracias, hombre Gracias. sabio, con un contenido maravilloso que nos regalas en este libro. Yo siempre digo, todas las horas que tú has invertido en investigar y en escribir, Mm, nos lo regalas en un libro al que yo tengo acceso, con todo lo que a ti te ha podido costar, ¿no? Ordenar todo este trabajo, ¿no? Que no mm, solamente investigar, leer, mm. sino ordenar ideas, ¿no? Y ponerlo de una forma sencilla para que yo me pueda beneficiar y simplemente tenga que gastar dos rotuladores subrayándolo. O sea, ese es Qué todo bien. mi esfuerzo, leerlo y subrayarlo. Fíjate Pues qué esfuerzo. Bueno, objetivo cumplido entonces. Muchas sí. gracias. A ti, Carlos, y hasta otra. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Leticia.